Reciban un cordial y caluroso saludo todas las personas que se conectan en este momento a nuestro canal de YouTube y a nuestras redes sociales. Mi nombre es Diva Marcela Piamba y les doy la bienvenida a esta jornada de la sexta conferencia de la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe y el sexto Congreso Internacional de Estudios Caribeños que organiza la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe, la Universidad Nacional de Colombia Sede Caribe, la Universidad del Magdalena y la Pontificia Universidad Madre y Maestra de República Dominicana. Además, este evento cuenta con el apoyo del proyecto de investigación Connected Worlds The Caribbean Origin of the Modern World, dirigido por la profesora Consuelo Naranjo Orobio del Instituto de Historia CSIC. El tema central de este evento académico es el Caribe sin fronteras, islas y costas continentales, relaciones entre las dos orillas. Es por eso que esta tarde tengo el gusto de presentar la mesa Narraciones, Memoria y Arte en el Caribe. Esta mesa está conformada por Felipe Oliver, de la Universidad de Guanajuato, quien nos presentará su ponencia Sin pasar por Go, Dominicanidad y Tradición Literaria. También tenemos a Cecilia Argüelles Ramos, del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, quien nos hablará de Las máquinas deseantes de Virgilio Piñera y René Márquez. Por último, tenemos a Mónica María del Valle Hidárraga, de la Universidad de La Salle, quien nos presentará su ponencia titulada Una playa para Adán, San Andrés, La Boquilla y Quibdó en Crónicas de Gonzalo Arango. Entonces, sin más preámbulo, escuchamos a los investigadores. Hola a todos, reciban un saludo. Yo soy Felipe Oliver y quisiera compartir en los próximos minutos algunas reflexiones al respecto de los procesos de construcción de la identidad presentes en esta antología literaria del 2018 que se llama Sin pasar por Go, Narrativa Dominicana Contemporánea. Esta antología contiene un prólogo de la académica Lorgia García Peña y la selección de los relatos la hizo la magnífica novelista dominicana Rita Indiana. Entonces, en primer momento quisiera detenerme en el prólogo escrito por García Peña, porque en una antología de relatos siempre hay que leer de manera bastante cuidadosa el texto introductorio o el prólogo, en donde se especifican los criterios bajo los cuales los autores y los textos antologados fueron elegidos. Digamos que ahí es donde ocurren las tomas de posición, estéticas o ideológicas al interior del campo literario, y además ahí es donde de algún modo se propone una ruta de lectura de los relatos presentes en esa misma antología. Por lo tanto, parto por ahí, ¿no? Y ese prólogo es bastante interesante porque ahí García Peña va a establecer de entrada una especie de ruptura temporal. Y ella va a hablar en primer lugar de la narrativa y de la cuentística dominicana a lo largo del siglo XX, para posteriormente mostrar cuál es, desde su punto de vista particular, el gran mérito de los cuentos del siglo XXI presentes justamente en Sin pasar por Go. Entonces, bueno, García Peña de algún modo generaliza la narrativa dominicana del siglo XX de la siguiente manera. Aquí sí me voy a atrever a leer un poco para que sea la más fidedigno posible, ¿no? Dice García Peña, contrario al siglo anterior, en el que el cuento dominicano se caracterizó por una preocupación por la tradición, el campo y los efectos de la industria y la globalización en la nación dominicana, el cuento del siglo XXI es decididamente urbano, transnacional y se enfoca en el individuo y sus relaciones con un yo que intenta entenderse dentro de su entorno familiar, social y o global, y en ese entenderse también desmantela las grandes realidades o mentiras que forman lo que conocemos como vida, muerte, amor, desamor, familia y nación. Bueno, creo que aquí resuenan una serie de discursos que exceden por mucho a República Dominicana y creo que podríamos pensar de manera más amplia en América Latina. Es decir, me refiero a esta pregunta por la identidad nacional
siempre en clave o como vinculado, digamos, con la pregunta por la modernidad. Específicamente en mi caso, que soy mexicano, pues obviamente me resuena Octavio Paz, me resuenan todos los discursos en torno a la mexicanidad que de algún modo Paz sintetiza en El laberinto de la soledad, donde efectivamente la pregunta por la mexicanidad, pues de algún modo entra permanentemente en crisis con la pregunta por la modernidad, porque América Latina reconoce en su sociedad claras semejanzas con la sociedad occidental, pero al mismo tiempo son muy evidentes todo aquello que falta, todo aquello de lo que carece América Latina cuando se piensa a sí misma con relación a Occidente. No tenemos el del estado de bienestar, no tenemos el desarrollo científico y tecnológico, no tenemos las instituciones democráticas, no tenemos la riqueza material y por lo tanto la identidad latinoamericana de algún modo queda formulada siempre como esa búsqueda de la modernidad. Eso por un lado, ¿no? Y por el otro, pues también es inevitable pensar en cómo efectivamente en América Latina hay una tensión permanente en el siglo XX entre el espacio urbano y el espacio rural. De algún modo, el espacio rural es visto como el depositario de los valores nacionales, como que la verdadera identidad nacional se encuentra todavía sobreviviendo de algún modo en los espacios rurales, mientras que los espacios urbanos, transnacionales, globales, industriales, son percibidos muchas veces como una amenaza para lo nacional. Entonces, esto que García Peña detecta para República Dominicana, pues yo creo que de algún modo es extensivo para América Latina en su sentido más amplio. Lo urbano versus lo rural, la tradición, la modernidad, pues creo que son preguntas válidas para todo el espacio latinoamericano y no únicamente para República Dominicana. Entonces, de acuerdo con García Peña, los relatos incluidos en esta antología van a proponer a un nuevo sujeto dominicano que ya nos está preguntando por la tradición o por la identidad desde una especie de modernidad en marcha, de modernidad inconclusa, de modernidad deseada, mas no alcanzada, sino que ya va a tener una nueva experiencia. ¿Cuál es esa nueva experiencia? Dice García Peña, si en el siglo XX los autores buscaban en la nación una respuesta o un proyecto para el sujeto nacional, en el siglo XXI la nación como proyecto colectivo desaparece, dejando en su lugar a un sujeto que brega consigo mismo y con su entorno. Y más adelante añade, dice, que los personajes de los cuentos presentes en la antología bregan con su dominicanidad como una vaina que se lleva en el cuerpo más allá de las fronteras nacionales y políticas de la isla. La dominicanidad existe en él y la dominicana o con quien la lleva encima. Entonces, el lugar de enunciación que van a escoger los narradores o los relatos, si ustedes quieren, presentes en esta antología, va a ser el de un sujeto que se asume como dominicano, pero ya no, insisto, como esa dominicanidad en clave de tensión con la modernidad, sino que más bien está eligiendo otros lugares de enunciación. Aparecen voces femeninas, aparecen voces queer, aparece la diáspora y ahí va a haber una pregunta por la identidad en un contexto global y ya no precisamente en el contexto de la isla o en el contexto de la diáspora dominicana de Washington Heights en Nueva York, por ejemplo, ¿no? Obviamente no es posible ir paso a paso en todos los relatos para buscar esta nueva voz dominicana, pero sí me gustaría destacar en particular un relato en el que creo que podemos entender muy bien la ruta de lectura que propone García Peña, que es el relato de Juan Disset,
Southern Comfort, o Confort al Sur. Este relato, la anécdota es muy sencilla. El padre de una familia dominicana muere en Nueva York y toda la familia que ya estaba repartida en distintos puntos se reúnen después de varios años para enterrar al padre. Unos vienen de Tampa, otros vienen de Tennessee, el narrador viene de Ottawa y bueno, se reúnen para enterrar al padre y en ese momento aparece en escena un personaje bastante estrafalario que se llama a sí mismo como Profesor Polonius y que resulta que es la pareja sentimental de la mamá. Descubrimos en la narración que aunque el padre acaba de morir, ya había perdido la lucidez varios años antes y por lo tanto se justifica o se explica que la madre ya tuviese una nueva pareja sentimental. Entonces el narrador sí se siente incómodo por la presencia de el profesor Polonius y empieza a interrogarlo. Le pregunta, ¿usted de dónde es? Y le dice, yo soy ciudadano del mundo. Y luego le pregunta, ¿a usted a qué se dedica? Y dice que él enseña al mundo a vivir en armonía con su entorno. Entonces, bueno, en algún momento el hermano del narrador se lo lleva aparte y le dice al narrador que, pues que no sea tonto, que la presencia del profesor Polonius soluciona el problema de la mamá. Le dice, nadie quiere vivir con la mamá, tú te vas a venir a Nueva York a vivir con ella para que no esté sola, te la vas a llevar a Ottawa. Le dice, el hecho de que esté el profesor Polonius soluciona el problema de la mamá, ¿qué te quejas? Entonces, bueno, el narrador acepta ese argumento como válido, pero sigue sintiéndose incómodo con la situación. Y finalmente el relato finaliza donde el narrador, de manera bastante irónica, dice que se va a divorciar de toda su familia y se va a ir a vivir al sur de los Estados Unidos, se va a casar con una white trash, lo dice literalmente así el relato, no lo digo yo, y va a vivir adentro de un tráiler, va a tocar el banjo y va a criar varias escopetas. Y termina el relato, ¿no? Entonces, bueno, más allá de esta anécdota, yo veo de manera muy clara esa nueva reconfiguración de la dominicanidad. Los padres, obvio símbolo del origen, representan en este caso un origen que ya está roto, que ya está fracturado. ¿Por qué? Porque el padre está muerto y la madre es ese espacio en el que ya nadie quiere vivir. Y aparece una especie de padre sustituto, que es este profesor Polonius, que dice que él es un ciudadano del mundo y que invita a todas las personas a vivir en armonía con su entorno. Entonces, es como si efectivamente se estuviese diluyendo, se estuviese perdiendo de manera definitiva la dominicanidad, porque ya murió el padre, y no en vano la palabra patria viene de padre, y la madre pues representa eso con lo que ya nadie quiere vivir. Y además aquí tenemos unos dominicanos que ya no están habitando ni en la isla, ni tampoco en ese espacio multitudinario de una muy numerosa diáspora dominicana en Nueva York, la famosa mini República Dominicana de Washington Heights. Aquí ya todos ellos están repartidos en Ottawa, en Tampa, en Tennessee, y de ahí que este narrador, de algún modo sintiéndose huérfano, fantasee con la posibilidad de emigrar a un espacio otro para reconfigurar por completo su identidad de ser un estereotipo norteamericano del sur de los Estados Unidos, tocando el baño, llenándose de armas, viviendo en un tráiler y con una mujer white trash que lo maltrate. Es esa necesidad de reconfigurar lo nacional, en este caso, en un espacio sobresaturado de símbolos estereotípicos que él va a identificar con el sur de los Estados Unidos. Esto también me lleva a pensar a mí en lo que Homi Bajaba denomina como el in-between, es decir, ya sabemos obviamente que lo nacional pues no es algo siempre idéntico a sí mismo, no existe una nación como algo homogéneo que siempre se repita a sí mismo de manera idéntica, sino que más bien lo nacional pasa por la performatividad
de una nación que todo el tiempo está en renegociación, todo el tiempo nos estamos redefiniendo como sujetos nacionales. Y dice Homi Bajaba, sobre todo hay que buscar lo nacional en ese espacio in between, en ese espacio intermedio, que en este caso, aquí es bastante claro dónde está ese in between. Ya no es la isla, pero tampoco es la diáspora neoyorquina, sino que aquí tenemos a un narrador que está buscando su dominicanidad en un tercer espacio, en un espacio intermedio, en ese in-between que ya no es ni la isla, ni tampoco la diáspora, y en esa renegociación constante de la dominicanidad, finalmente decide abjurar de ella e irse a vivir al sur de los Estados Unidos y volverse un norteamericano desde una construcción estereotípica. Entonces veo que ahí se cumple muy bien pues esa idea que propone García Peña de que estos relatos dominicanos van a representar una dominicanidad que ya no es la de la tradición versus modernidad o espacio rural versus espacio urbano, sino que ya es una identidad propia del sujeto postmoderno que se ve a sí mismo como un sujeto global y que por lo tanto lo nacional cada vez le dice menos. No obstante, la última línea del relato es bastante curiosa y bastante rica porque el narrador despierta en la noche y ve a su padre y dice que el padre, con la mirada, de algún modo le está pidiendo perdón, pero también le está reprochando. Entonces podríamos decir que es esa dominicanidad que pide perdón por haber obligado a estos hijos a perderse por el mundo, pero al mismo tiempo exige disculpas por ese olvido o por esa pérdida de la identidad nacional. Hay varios relatos en esta antología que efectivamente nos ponen a dominicanos habitando en la diáspora, pero ya no la de Nueva York, aparecen en Santiago de Chile, aparecen en San Juan de Puerto Rico, también hay efectivamente relatos de dominicanos en la isla, pero se van a estar autorrepresentando antes desde lo femenino o desde lo queer que desde la identidad nacional. Entonces, me parece bastante válido ese programa de lectura que propone García Peña, aunque desde luego cabe la pregunta de decir si verdaderamente es hasta esta antología que aparecen narradores dominicanos con un discurso distinto. Creo que en todo caso esa tajante división temporal es la que podemos cuestionar. Pero bueno, me excedo con el tiempo, les dejo entonces estas reflexiones y recomiendo la lectura de la antología porque además de que el prólogo es muy interesante, hay algunos cuentos aquí que son verdaderamente fascinantes y ese es mérito de Rita Indiana de haberlo seleccionado. En fin, les mando a todos un saludo y les agradezco su atención. Saludos, soy la doctora Cecilia Argüelles Ramos y represento al Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. El título de mi ponencia es Las máquinas deseantes de Virgilio Piñera y René Márquez, acercamiento esquizoanalítico a la cuentística caribeña. Esta investigación es un análisis comparativo de la cuentística de los escritores caribeños Virgilio Piñera, que es cubano, y René Márquez, que es puertorriqueño, de su narrativa breve como literatura menor y de ellos como máquinas deseantes caribeñas, cuyo fin primordial era la producción del deseo desde la política minoritaria para devenir. La literatura menor es una micropolítica, una política del deseo, que se propone jamaquear lo establecido por las estructuras de poder. Es la literatura que una minoría perpetra dentro de una lengua mayor y su literatura. Por esta razón, nuestra mirada analítica se enfoca en los aspectos sociopolíticos que son palpables en la literatura de estos escritores. Y es que además de ser escritores contemporáneos y de coincidir en ciertos aspectos biográficos, su literatura también nos permite adentrarnos en la abyección caribeña
y que al analizarla hace evidente lo minoritario, lo subversivo, lo divergente, lo decadente, lo violento y lo atípico. Así pues, sus personajes nos revelan cómo se desea desde el Caribe. El punto de partida de esta investigación es el artículo de Laura Becerril Nava titulado La carne de René, de Virgilio Piñera, una mirada desde el esquizoanálisis de Gilles Deleuze y Félix Guattari, publicado en 2015. En el mismo, Becerril considera los valores literarios de esta novela de Piñera desde una perspectiva esquizoanalítica y afirma que este autor plasma una crítica y una clínica a través de la escritura de la misma, y a la vez hace que su obra se conciba como un objeto estético y político crítico. Becerril presenta una síntesis en la que señala que el esquizoanálisis o la cartografía literaria, como también se conoce, permite la crítica política y social dentro de la carne de René, porque establece el contexto social como base de la obra artística. Desde este método se ve a los individuos, a los grupos sociales y a los espacios sociales y políticos compuestos por tres segmentaridades o líneas, que son las líneas molares o duras, las líneas moleculares o flexibles y las líneas de fuga. El esquizoanálisis es una propuesta crítico-clínica desarrollada por Gilles Deleuze y Félix Guattari, que se resume en sus obras tituladas El Antiedipo, Kafka por una literatura menor, 1000 mesetas y ¿Qué es la filosofía? En su libro Conversaciones, 1972 al 1990, Félix Guattari define el esquizoanálisis como un análisis militante, libidinal económico y libidinal político que considera al deseo parte de la infraestructura social. El esquizoanálisis renuncia a toda interpretación y representación y critica que el psicoanálisis ortodoxo destruye la capacidad productiva del deseo y que aplasta la formación de enunciados. Son tres los objetivos del esquizoanálisis, que es acabar con la organización edípica, acabar con la interpretación y acabar con la subjetivación. En el esquizoanálisis, el deseo es el motor de todo. Las necesidades emanan del deseo y deseamos porque necesitamos. El deseo es la afirmación de la fuerza y la producción de lo real. Nada tiene que ver con la carencia porque el deseo es un flujo creador y productivo. Nosotros, que somos máquinas deseantes y estamos conectados al deseo, somos también un proceso de producción capaz de moverse y de multiplicarse y recrearse continuamente. Una de las cosas que el esquizoanálisis rechaza del psicoanálisis es que el psicoanálisis traduce todo a un lenguaje político, económico y religioso, al dialecto familiar y reprime al deseo y los enunciados y lo neurotiza todo. Reduce la libido a catexis familiaristas y deja a un lado el acceso directo a la esquizofrenia, que en este caso sería el delirio histórico y político, o sea, las catexis sociales. Para el esquizoanálisis, nuestro inconsciente es maquínico, como una fábrica que se mantiene en incesante creación. No es estructural ni individual y produce siempre nuevas interconexiones deseantes que no están regidas por los significantes. Para el esquizoanálisis, el inconsciente no es un producto familiar, sino un producto social en el que las relaciones de poder y los códigos establecidos que conforman el cuerpo de lo social o socios son los que llevan a producir según sus parámetros. Para el esquizoanálisis, el inconsciente no es un teatro, sino una fábrica, una máquina productiva que no delira acerca de papá y mamá, sino que delira acerca de las razas, las tribus, los continentes, la historia y la geografía. Siempre un campo social. Deleuze y Guattari se apropian del término esquizofrenia que viene del campo de la psicología, pero es para referirse al universo de las máquinas deseantes, productoras y reproductoras. Para ellos la esquizofrenia en este caso es un flujo energético,
un proceso de producción continua del deseo y de las máquinas deseantes. Y este polo esquizoide es un proceso revolucionario que rompe con los límites en busca de la libertad y que se opone al significante despótico. Deleuze y Guattari rechazan al significante porque es de carácter tiránico, terrorista y castrador, porque organiza despóticamente el discurso y por lo tanto el inconsciente. Para resumir, somos máquinas deseantes, todos somos flujos de deseo, producimos y recibimos flujos como máquinas deseantes. Y la máquina social es un sistema de producción económico, político, donde se produce flujos de dinero y mercancías, o sea, todo esto equivalente al capitalismo. Las máquinas deseantes funcionan dentro de la máquina social. Todo se produce a partir del deseo y es propio tanto de quien ostenta el poder como de quien sufre su represión. El capitalismo es una forma de organización de la producción deseante que busca que nosotros deseemos lo que impone, o sea, lo que le conviene. Para Deleuze y Guattari, tanto los individuos como los grupos estamos constituidos por diversas líneas de segmentaridad. Estas son de diversa naturaleza y ellos hacen una clasificación de 3. Primero encontramos las líneas de segmentaridad duras, rígidas o molares, que están relacionadas con las instituciones de poder, como la milicia, la familia, el gobierno, la iglesia, entre otras, o al ámbito macropolítico y social. Y estas trazan valores, estructuras, identidades y leyes que forman series. Estas líneas imponen el orden y controlan a las minorías a través de la autoridad. Por otro lado, también se encuentran las líneas de segmentaridad maleable, flexible o molecular, que están relacionadas con la pugna entre las instituciones de poder y las minorías. Estas constituyen una desterritorialización respecto a los códigos oficiales, franquean umbrales, son microdevenires que trazan pequeños desvíos y cambios. Por último, las líneas de fuga o abstractas se relacionan con la potencia de las minorías, que terminan en la completa desterritorialización. Son nómadas y llevan a espacios desconocidos no preexistentes. Son el deseo desbloqueado que escapa y es capaz de abrir nuevas conexiones. La huida o la fuga, en este caso, es un acto de valor que radica en aceptar huir antes que conformarse. Fugarse en este caso es vivir y no morir cómodamente en el temor. Para ambos filósofos, devenir posibilita aspirar a un cambio, a encontrar nuevos territorios. Es una manifestación de las capacidades que logra romper con el molde estructural establecido por el socius represivo. Siempre el devenir es minoritario, porque es molecular, es una ruptura, es una fuga de escape y es una creación que fisura lo normativo. Para Deleuze y Guattari, la propia obra de arte es una máquina deseante, lo que significa que la literatura es una máquina literaria impulsada por los flujos creativos. La literatura es una cuestión de devenir, nada de imitación o representación, es un proceso de búsqueda constante de lo que está por venir. La literatura menor es una micropolítica, es una política del deseo que cuestiona, que mueve, que tambalea los aparatos del Estado, los códigos binarios impuestos por la sociedad, como se suscita en la literatura transgresora. La literatura menor es política porque ilustra la represión social a través del poder desde distintos sectores. Es una literatura marginal o popular, contrario a la literatura mayor o establecida. Es una literatura de minorías y de condiciones revolucionarias que expresa el sentir del oprimido frente a la represión. El autor de la literatura menor cuestiona el poder, no se conforma con el establishment, busca romper esquemas y trazar nuevas vías para representar a un colectivo que ha sido minimizado y relegado. Son 3 las características de la literatura menor. Entre ellas, la primera es la desterritorialización de la lengua.
También la articulación de lo individual en lo inmediato político. Y por último, es un dispositivo colectivo de enunciación en el que todo adquiere un valor colectivo al producirse una enunciación colectiva, nacional y revolucionaria, contaminada por lo político, y una de valor que no es individual, sino grupal. La literatura menor no solo potencia al escritor subversivo, sino también al sector social marginado, al que se le da voz a través de una acción colectiva, a través del deseo y de las líneas de fuga que resquebraja el sistema hegemónico. No obstante, es importante recalcar que esta potenciación no implica que haya una dominación del grupo minoritario sobre el grupo mayoritario. Para esta investigación, la selección de cuentos de Virgilio Piñera proviene de la compilación titulada Cuentos completos Virgilio Piñera, publicada en 1999 por la editorial Alfaguara. En este se contienen cuentos de Cuentos Fríos, El que vino a salvarme, Un fogonazo y Muecas para escribientes, y también incluye un capítulo en el que se encuentran sus cuentos inéditos. En el caso de la selección de cuentos de René Márquez, utilizamos las antologías En una ciudad llamada San Juan, publicada en el año 1983 por la editorial Cultural, y también de la antología titulada Inmersos en el silencio, publicada en 1976 por la editorial Antillana. Estos son algunos de los hallazgos en los cuentos de Virgilio Piñera. En el caso de la carne, al inicio del relato, tanto Ansaldo como el pueblo parecen constituir una línea molecular o flexible en un aparente intento de resistencia contra el código de control impuesto por la máquina molar. Todo esto a través del canibalismo. Pero lo cierto es que esta decisión es una manifestación de ajuste al sistema por molarización, porque este acto caníbal es un acto de morir, pero no consciente por un sacrificio o por combatividad, sino por un mero sometimiento por temor al opresor. En el cuento La Cena, tanto el hombre que es protagonista como sus compañeros de cuarto logran devenir a través de la creación sensorial y la memoria gustativa. Esto les permite sobrevivir y deleitarse con la vida y combatir la máquina molar que los ha condenado a la miseria. En el cuento El muñeco, al inicio del relato, Jonathan oscila entre la segmentaridad o línea molar y también en la molecular, porque tras su deseo de tutear al presidente, pues hay una intención de molecularización a través de esa intimidad como un acto de transgresión. Pero para lograr este propósito personal, se pone al servicio de la máquina molar para engañar al pueblo. En el caso de la rebelión de los enfermos, Carlos y sus compañeros de hospital voluntariamente constituyen la segmentaridad o línea molar al ser parte del territorio estático, porque ellos no contemplan la desterritorialización para lograr producir su molecularización o fuga y se subordinan a la sociedad de disciplina hospitalaria. Y esta subordinación es tal que ellos no conciben recobrar la libertad o luchar por ella. En el cuento Belisario, el tigre, que es el protagonista, logra molecularizarse a través de un rugido mientras agoniza, pero no logra devenir animal por la llegada abrupta de la muerte. En el cuento Fíchenlo si pueden, Oscar constituye una segmentaridad o línea molecular durante su niñez, pero finalmente ya cuando es adulto se molariza y no logra devenir mujer porque durante su adultez no asume su verdadero género sexual para poder ajustarse al sistema y sobrevivir en una sociedad machista, homofóbica, patriarcal. Y por último, en el cuento Tadeo, el anciano que es el protagonista sí logra devenir para generar su propia felicidad.
y a su vez también viabiliza la molecularización y el devenir de otros que también deseen igualmente una sociedad más compasiva y humanizada como la que desea Tadeo. Estos son los hallazgos en los cuentos de René Márquez. Por ejemplo, en Purificación en la calle del Cristo, las hermanas Buckhart se molecularizan en algunos aspectos, pero su naturaleza molar continúa arraigada en ellas porque, aunque se resisten a la máquina molar, siguen ajustadas al sistema a través de las estructuras decimonónicas y aristocráticas. En el cuento Otro Día Nuestro, el hombre que es protagonista constituye la segmentaridad o línea molecular como subversivo político, que ha intentado desestabilizar a la máquina molar, pero ante su arresto domiciliario y ante los cambios sociopolíticos que ha sufrido su nación por el coloniaje, este elige el suicidio provocado por su angustia existencial. Por tal razón, él no logra devenir, porque el suicidio es una línea de muerte y de destrucción. Por otro lado, en el cuento Pasión y Huida de Juan Santos Santero, Juan es una máquina de guerra que desestabiliza a la máquina molar y deviene a través de la talla de Santos. Su arte es resistencia sociocultural y espiritual. En el cuento El Milagrito de San Antonio, la viejecita es una máquina de guerra también, que a través de la desobediencia traza la línea de fuga, que reta a la autoridad religiosa que ha menoscabado tanto su cultura como sus valores. En el cuento Isla en Manhattan, contrario a Nico, que se molariza a través de la asimilación cultural, Juanita logra trazar la línea de fuga a través de la reafirmación de la identidad y de su dignidad. Y también deviene mujer porque rechaza el matrimonio como una solución moral. Deja atrás los prejuicios del poder molar para imponerse como una máquina de guerra y luchar por la justicia de otros y su propia justicia. Y por último, en el cuento En la popa hay un cuerpo reclinado, el hombre que es protagonista constituye la segmentaridad o línea molar porque él busca la reivindicación de su masculinidad a través del asesinato de su esposa, pero a su vez también cumple socialmente con la máquina molar porque él se emascula y lo realiza como un autocastigo. Para finalizar, tenemos que decir que tanto Virgilio Piñera y René Márquez son hombres políticos que a través de sus máquinas literarias transgresoras fugan del poder molar. Su literatura menor es producto del deseo transgresor y ellos como máquinas de guerra revolucionarias buscan salidas alternas a través de las líneas de fuga para devenir en creatividad subversiva. Queda evidenciado que estos dos autores caribeños reproducen esa represión insular a través de relatos enmarcados por la crisis sociopolítica, aun cuando escriben desde espacios políticos distintos. Los personajes de Piñera y Márquez quedan mayormente unidos por el propósito de batallar contra la máquina molar para poder realizar sus deseos. Sus historias son máquinas deseantes beligerantes, capaces de fisurar las estructuras hegemónicas arraigadas en la sociedad caribeña de su época y evidencian que la represión del aparato molar no logró amedrentar su espíritu combativo, a ambos como escritores caribeños. Su literatura es una lucha íntima por la libertad. Una playa para Adán, Quibdó, San Andrés y La Boquilla en 3 crónicas de Gonzalo Arango. La adjetivación de paradisiaca, a menudo usada para exaltar la belleza y el carácter prístino de las playas turísticas, borra los orígenes complejos y mixtos de la noción y oculta las contradicciones de la explotación turística de las playas y de las comunidades que las rodean. Esta ponencia se concentra sobre las características dadas a las playas o riberas del Pacífico, Quibdó, y del Mar Caribe,
La Boquilla en Cartagena y San Andrés Isla por Gonzalo Arango, el intelectual de vanguardia más conocido como fundador del nadaísmo. Proporciono una caracterización de lo paradisiaco en estas crónicas y brevemente señalo el entronque que hace entre ese espacio y cierto tipo de masculinidad que voy a denominar adánica. Este trabajo es un aporte a la reflexión sobre esta articulación entre playa turística y lo paradisiaco en Colombia en un momento en que la industria del turismo de playa estaba en pleno auge, es decir, para finales de los años de 1960. Rastreando lugares textuales donde se haya articulado la noción de playa como paraíso, con miras a entender cómo un imaginario tan potente como este se ancla sobre ciertas playas y las vuelve objeto libidinal del turista, recalamos en algunas crónicas de Gonzalo Arango. A primera vista, títulos como San Andrés, un paraíso con alcalde, escrita en 1967, o Entre los cocos y la eternidad, 10 de mayo de 1969, podrían dar la impresión de reivindicar las playas tal como los folletos turísticos y nuestra comprensión actual las presentan por el uso común de la noción de paraíso. Sin embargo, un examen detallado nos lleva a otro lugar, uno donde la playa no es el espectacular lugar de reposo, paradójicamente repleto de gente, rebosante de actividad, de gritos y risas, con hoteles y comodidades al alcance de la mano, sino más bien una evocación del paraíso bíblico. Solitaria, silenciosa, desnuda, bastante cercana icónicamente al tropo del jardín cerrado, el Hortus Conclusus, pero en clave tropical. En lo que sigue caracterizaré esa playa paraíso tropical, aglutinando y contrastando los atributos iconográficos y sensoriales que el cronista invoca. Si bien en las tres crónicas hay lugar para muchas otras cosas, aquí voy a entresacar con fines interpretativos lo preciso para esta recomposición de la playa paradisiaca. Dos elementos serán el foco: el cerramiento espacial, que trataré con el trópodos del Hortus Conclusus, y la animación vocal del agua. Tanto la selva como la isla son percibidas como una unidad cerrada y fuera del tiempo humano. Para el caso de la selva, el cronista desentierra una ambigüedad presente en el tropo del Hortus Conclusus, pero no muy comúnmente aludida, cuál es la del temor o la reverencia de quien está fuera del jardín, un sentimiento donde se mezclan el temor, el deseo de entrar y la pesadumbre de la expulsión. De ahí que el Chocó sea, y lo cito, la tierra prometida, y Quibdó ese paraíso tropical, y la selva los restos de un paraíso perdido, en el sentido de inencontrable, no de destruido. Sus rasgos, lluvia e impenetrabilidad. Y lo voy a citar. La vida del Chocó, nos dice, está formada de oscuridad y tormentas, como en el Génesis. El soplo luminoso de Dios no ha maldecido aún el barro del engendro, el barro del que engendró el Espíritu. Por eso, este terrón tenebroso de selva es un vestigio del paraíso que sobrevive a la maldición divina y conserva su primitiva inocencia. Fin de cita. Es peculiar esta aparición de agua suelta, potente, incluso arrasadora, que no es parte de la parafernaria iconográfica del Hortus Conclusus, donde la fuente es un agua tan domesticada, tan contenida, que no se puede comparar con esta materialización torrencial o monstruosamente bramadora. La animación del agua, junto con la proliferación desbordada de lo vegetal, da el toque tropical y abre espacio en este paraíso bíblico para la voz divina. Y aquí viene. Sentado en un balcón que da sobre el río, a medianoche, oigo su silencio. El Espíritu de Dios baja sobre las aguas o tal vez canta. Cuando el Espíritu de Dios duerme sobre el río, se desliza furtivamente el silencio. Fin de cita. Conociendo la frustración de Gonzalo Arango con lo mercantil y la industrialización prevalente en las ciudades, es apenas de esperar que este silencio divino tenga que ver con los lugares opuestos. Así que el borde externo de este Edén tropical sería la llamada civilización, y así precisamente lo dice el cronista. Y lo cito: allá lejos donde se pierde la mirada y empieza la otra orilla, el infinito es verde, su majestad la selva. Al borde de esta selva se detuvo la civilización. Fin de cita. Dentro del jardín cerrado de Arango no hay una virgen, como en las iconografías tradicionales del Hortus Conclusus, sino un hombre trabajador.
Tanto en esta crónica como en Entre los cocos y la eternidad se resalta el deslizamiento de pescadores sobre las aguas. Esta imagen, ya de por sí bastante bíblica, es inusual en este contexto por el género, porque estos hombres no son blancos y también porque inserta el trabajo y la actividad en un contexto normalmente de reposo. Y lo cito: sobre este silencio aumentado por la quietud aterradora de la selva, como un ferrocarril de agua, susurra el remo solitario de una piragua piloteada por un pescador negro o por un cholo ebrio de chicha perdido en la noche sin saber si la corriente baja o sube o se estancó. Fin de cita. Pero pese a la estereotipación del indígena en esta escena, Arango está haciendo un trabajo inusual para el momento, cual es el de evitar la asociación entre negro y pereza. En otro pasaje de esta misma crónica, y pese a palabras como la negrada, describe un bullir de trabajo en el puerto. Y Entre los cocos y la eternidad debate a su manera este reduccionismo, adjudicándoles a los pescadores una filosofía antiburocrática y antiacumuladora que le permite afirmar, lo cito: los negros tienen fama de perezosos y lo son de acuerdo con el lente que se mire. Yo no afirmaría lo mismo. El negro vive al día y no practica la manía capitalista del ahorro. Si alguien insiste en la idea de que los negros son perezosos, allá él. Fin de cita. La visita de Gonzalo Arango a San Andrés y su crónica es posterior 2 años a esta de El Chocó. El elemento del Hortus Conclusus y el de la animación de las aguas siguen presentes, aunque se tiñen de una serie de contradicciones palpitantes, en particular la fuerte oferta comercial que es el atractivo de la isla para los turistas. Tal vez por esto ya en el mismo título hay una tensión entre lo paradisíaco y lo burocrático. San Andrés, un paraíso con alcalde. Desde el inicio hay sentimientos encontrados. No quería ir, pero le habían hablado los encantos de la isla. Va, pero el avión va lleno de antioqueños con su alma ansiosa de compras. Llega, pero es esquivo a la farándula. Divisa la isla desde el avión, pero al llegar lo invitan al hotel El Isleño, de modo que se posterga su sumergimiento en la playa y el mar de la isla. Y aquí vemos la primera aparición sumamente contradictoria, pero a su vez coherente en el marco de un lugar turístico de este jardín cerrado. Lo cito: estoy agobiado por las emociones y el esplendor de la isla. Huyo de la belleza y me refugio en mi cuarto. Soy sensible a esta paz, esta quietud solo turbada por el zumbido oxidado del ventilador que refresca con sus enormes alas de murciélago. Desde mi cama veo el mar entre las celosías de Angeo como una fulguración líquida y aterradora, oleando entre los límites del ensueño. Fin de cita. Qué pasmosa plasmación distópica del Hortus Conclusus, un cuarto de hotel, un Hortus artificial, tecnologizado y en este sentido cosido al mundo moderno, desde donde este nadaísta observa por entre una mirilla, lejano, ensoñado, el mar, asustador como la selva. Como si el cronista no pudiera sustraerse a la modernización que el sector comercial de la isla impulsa, pero también como si le temiera en el fondo a ese Edén que ha venido persiguiendo y predicando. Tal vez sea tan sencillo como que el cronista no sepa nadar, pero también es que, siguiendo sus imágenes, el mar es la divinidad total, lo inabarcable, lo impenetrable, lo deseado y temido. En esta crónica, Arango hace un pase rápido mediante el cual ya no es la isla, el Hortus Conclusus, sino el mar mismo. Nos lo muestra hablándonos de Cabo, el gerente del hotel, que sale todas las tardes a sumergirse en el agua. Y dice: desligado de su viejo ser civilizado, su único porvenir es la vida, irse 1 hora todos los días al fondo del mar, anhelante de emociones fuertes, de aventuras en el mágico terror submarino. Cabo va al fondo del mar a olvidarse de sí mismo, único sitio donde el pensamiento y la memoria se desintegran y se funden en un éxtasis de adoración sobrenatural. Súbdito de aquel reino mágico, ha hecho del mar una religión. Fin de cita. Pese a esas reticencias, la crónica sí termina con un elogio supremo y concluyente. Dice: recupero la inocencia, ahora soy cautivo del paraíso. Adiós Colombia, estoy salvado. San Andrés, te bautizo, territorio libre del cosmos. Fin de cita.
Desde luego, esa salvación es circunstancial y su carácter fugaz tal vez se deba precisamente al hecho de que el cronista no puede negar que la otra cara de ese paraíso, entre comillas, es el mercado y el turismo. El choque entre estos dos mundos, el que el nadaísta busca y el de la modernidad que el turismo en la isla fomenta, es patente en la última crónica en este análisis, Entre los cocos y la eternidad, escrita 2 años después desde la Boquilla, Cartagena. El agua en esta crónica es una presencia ruidosa, ofusca, se hace sentir. Esta voz rumorosa del mar es ubicua, es una voz nocturna, casi una voz que quiere meterse en la conversa y las actividades humanas y que protesta y quiere imponerse. Así ocurre en contienda con la radio. Una cita. Fotingo encendió un poderoso radiotransistor y lo puso frente al rancho en la mitad de la callecita de arena. Parecía un fetiche, una deidad fascinante. A esa hora, 7 de la noche, pasaban una radionovela que reunía religiosamente a los vecinos. Las mujeres traían banquetas, los hombres se escuchaban de pie, los niños serpenteaban desnudos en la arena. A pesar del volumen, el mar se tragaba los suspiros o las lágrimas. La parla antifonal entre la tecnología y el mar es igual de evidente en la escena del cine ambulante, donde asistimos a un hervidero de sonidos y cortes e intromisiones. Y aquí viene. Las mareas incesantes, salvajes, borran las huellas del tiempo. Ninguna inquietud del espíritu turba la vida primitiva del hombre y el paisaje. Solo una, los fines de semana. Consiste en un empresario de cine ambulante que va de Cartagena los sábados y amarra un telón entre 2 palmeras para proyectar una película al aire libre. Nos pide el cívico favor de hacer silencio para que se pueda escuchar la voz de los protagonistas que tendrán que rivalizar en volumen con el persistente bramar de las olas y el ululante chasquido de los cocoteros que agita el viento huracanado. Fin de cita. Estas playas son agitadas, espacios hollados por la planta humana, las barcas, marcadas por las tormentas y los vientos. Son espacios tremendamente cambiantes, abiertos a todo ese movimiento que involucra el trabajo. Reciben el cuerpo de una atarraya, una planta de pie, la concavidad de una barca, los cuerpos de los peces atrapados, ya sofocados. Allí, sobre la arena, los pescadores arman montoncitos con los peces que a cada quien corresponden de la faena. Sin embargo, pese a esta superactividad, todavía podemos pensar la Boquilla como hortus conclusus de un tipo peculiar. La Boquilla es una aldea pobre, donde este cachaco que es el cronista ha ido a vivir por terquedad y solo ocasionalmente llega alguien como el agente de cine. De resto es un espacio cerrado por la verja invisible de la precariedad. En la Boquilla el cronista comparte habitación y voy a hablar un momentico pues de hombres, de varones. Lo cito. A mi lado, en el mismo cuarto, duerme Pepe, a quien le dicen el Mocho. Pepe es un hombre triste y silencioso. Su tristeza dura día y noche desde que se voló las manos con un taco de dinamita. A partir de eso se la pasa en cama, taciturno o recorre la playa como fantasma de otro mundo. Pepe ya no tiene mujer. Una vez dijo que se iba para San Andrés y le prometió un transistor, pero ella nunca regresó. Él todavía la espera. No sé qué le habrá pasado a la hembra, dice con impotencia. Fin de cita. Es llamativa esta asociación entre el olvido que induce la modernización, su búsqueda en este caso, el abandono de un mundo algo bucólico y por otro lado la recuperación de sí en presencia del agua, del mar, como vimos con más nitidez para los 2 casos anteriores. Llama la atención también que en los 3 casos la soledad varonil sea una condición a veces resultado de un accidente, pero condición al fin del hallazgo del paraíso y sea reemplazada o evocada mediante esa tecnología que el cronista ha venido esquivando. En la visita al Chocó, esa mujer ausente es Sandra, a quien el cronista evoca, extraña y no puede contener enviarle un telegrama. En San Andrés, al final del día, el cronista se va al bar del hotel y, con esperanza de un amor furtivo que lo consuele, de un amor que no está, se sumerge, lo cito, en la penumbra delirante de la discoteca La Cosa. Reconozco, dice, la voz furtiva y viril de Aznavour que llena el aire de lamentaciones. Me deslizo, concluye, sobre un tapiz de ecos de terciopelo, caricias y quejas de amor. Y en esta última crónica, pues, es Candelaria,
la ausencia para Pepe. Es una instancia excepcional, la de la música que absorbe los cuerpos. En La Boquilla, por ejemplo, el cronista presenciará un baile entre hombres en una discoteca y quedará robado, pues trataré eso en otro lugar. Es entonces la música que absorbe los cuerpos como los absorbe la comunicación con lo divino, y el cronista se resiste a pensar en una contaminación por la tecnología. Habría que decir también pues, que este espacio del Hortus Conclusus, en este caso, ¿no?, se aviene muy bien con la idea del cerramiento de la playa turística per se, que está recortada de todo el resto del espacio que lo rodea. Inquietudes finales. Me ha interesado leer a contrapelo la noción de paraíso en Tres Crónicas de Gonzalo Arango, insertándola en una tradición católica mediante la recuperación de algunos hilos sensoriales y simbólicos que ayudan a subrayar alternativas, disyuntivas y a veces nutrientes del sentido actual de paradisiaco atribuido a las playas y lugares turísticos. Esta asociación entre playa y paraíso en Gonzalo Arango está hecha de una serie de contrastes agudos. El primero, una evasión de la ciudad industrializada y burocrática, lleva a la búsqueda de escenarios vacíos, intocados por procesos industriales. El segundo, a la religión prohibitiva, reglada y con mediación, se opone la búsqueda de una comunicación directa entre lo divino y lo humano, una comunicación casi carnal, de carne humana a carne vegetal, animal, mineral. Tercero, al asesinato y la muerte masivos, el infierno de la violencia, que son el telón de fondo del pensamiento aranguiano, se opone el recorrido solitario por playas prístinas, que son como jardines cerrados, pues para usar el tropo literario. Cuarto, se huye del amor obligado del matrimonio y a cambio se mira al mundo a través de los ojos de varones solitarios. Quinto, en una línea acorde con los evangelios, ese paraíso suele estar poblado de gente humilde, de pescadores y gente trabajadora, y suele provocar fascinación, un deseo de contemplación y a la vez un temor de contacto. Resta profundizar numerosos aspectos en esta pesquisa. ¿Cómo repercutieron las crónicas desde un estudio de recepción en los que serían o eran ya turistas hacia lugares como San Andrés y Cartagena? ¿Funcionarían como una especie de publicidad, tal como las pautas que se publicaban en Nadaísmo 70, invitando a los lugareños a satisfacer a los turistas? ¿Qué lugar ocupó en esta visión de Gonzalo Arango la mirada protestante de Angelita y si acaso la de los protestantes de San Andrés, aunque su estadía en la isla fuera de corta duración? ¿Cómo se combina la mirada católica de lo paradisiaco con la mirada protestante y por qué caminos se conjugan con las fotos de los folletos turísticos? ¿Qué de estos tropos vive aún en nuestra concepción de las playas turísticas? Bueno, muchísimas gracias. Con esta última intervención cerramos nuestra mesa Narraciones, Memoria y Arte en el Caribe. Agradecemos la participación de Felipe Oliver, Cecilia Argüelles y Mónica del Valle por acudir a este evento académico e invitamos a quienes participan del otro lado a seguir disfrutando de la programación académica de este 6º Congreso Internacional de Estudios Caribeños y la 6ª Conferencia Internacional de Estudios del Caribe por medio del canal de YouTube de la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe. También pueden seguirlo por el Facebook Live de la sede Caribe de la Universidad Nacional de Colombia y el Facebook Live de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Magdalena. Recuerden que pueden dejar sus comentarios y preguntas en la sección de comentarios o en el chat de este video en la página de YouTube. Para los interesados en leer los textos que fueron aquí expuestos, las memorias de este evento con sus ponencias las podrán encontrar disponibles desde el 20 de mayo en la página web de la asociación. Un saludo caluroso para todos y hasta otro día.